Vamos a darle la bienvenida a Héctor Florit, el consejero de Educación Inicial y Primaria. Ustedes saben, hay muchos temas para hablar. El más grato por el que vamos a comenzar es el que tiene que ver con el inicio de clases que van a ser este 1 de marzo. ¿Cuántos matriculados hay? ¿Cómo está la institución esperando a todos esos chiquilines? Y bueno, y también hay otros temas para hablar, obviamente. Está el caso de la niña que por orden judicial fue promovida cuando su maestra la había hecho repetir. En fin, de todo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, un placer recibirte. Empecemos por lo bueno un poco. ¿Cómo está ANEP? ¿Cómo está el Consejo de Educación Primaria? Sí, trabajando mucho, ¿verdad? Para que el 1 de marzo se puedan recibir 340.000 niños, más o menos. Bien. Hay un trabajo que empieza el año anterior. Allá por octubre, noviembre, empiezan actos de traslados, preparación con compras de mobiliario, obras, reparaciones, etc. Estamos llegando en esta semana a ofrecimientos de cargos que todavía quedan vacantes. Ahí todavía, sobre todo en Montevideo, tenemos unos cuantos. Cargos de maestro. Todavía hay algunos lugares entonces que todavía no hay una maestra definida. Digamos, está el titular, pero por alguna razón el titular no va a desempeñar el cargo porque pasó un cargo de superior jerarquía, por alguna licencia especial, etc. Pero tenemos en algunas escuelas todavía cargos para ofrecer, unos cuantos. En inicial siempre hay más problemita para terminar de cubrir los cargos, algunas escuelas rurales mal ubicadas, algunas escuelas de contexto complejo, escuelas a aprender en el área metropolitana. Estamos terminando algunas obras para poder estar inaugurando escuelas que se transforman a tiempo completo, tiempo extendido. Por mencionar alguna, la 6 de Belén pasa a tiempo extendido, la 114 de Rivera pasa a tiempo completo, la 61 acá en la calle La Paz, cerquita del canal, pasa también, se transforma a tiempo extendido, la 261 muy cerca de Bigman, pasa a tiempo completo. Esas son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Pero esas escuelas que usted está nombrando que todavía por determinadas circunstancias no tienen un maestro asignado, ¿no van a comenzar? Sí, comienzan todas porque nos queda toda esta semana para ofrecimiento de cargos. Lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Todavía no se habilitó el doble cargo, es decir, por ahora se le está ofreciendo a los maestros el primer cargo y el cargo en el contraturno, es decir, al maestro que trabaja de mañana, ofrecerle otro cargo de 4 horas en la tarde, es una resolución expresa del Consejo que habilita esta situación, que es de excepción, pero en Montevideo desde hace años, por falta de número suficiente de maestros, se trabaja en un régimen de doble turno. Sí. Esto todavía no comenzó el ofrecimiento, así que, bueno, tenemos la expectativa que con el doble cargo, hoy se están ofreciendo a los concursantes, a los maestros que recién concursaron, es decir, el andamiaje de primaria es primero, se permiten los traslados entre escuelas, luego se ofrece efectividades, cargos estables a los maestros, después la suplencia y va siguiendo una lista de prelación que hace a la transparencia de la elección de los cargos y también a asignar el mejor maestro disponible para cada uno de los cargos. Yo diría, es un procedimiento que va a terminar con que más o menos el 99% de los cargos van a estar cubiertos el 1 de marzo y bueno, seguiremos ofreciendo. Y ese 1% se va a ir acomodando, ojalá. Se sigue ofreciendo algún cargo remanente. Bien. Después tenemos el desafío de avanzar en 3 años. 3 años tiene la mayor cobertura en América Latina. Tenemos un poquito más del 70% de niños entre instituciones públicas, CAIF, escuelas y instituciones privadas, pero bueno, todavía hay que seguir avanzando. Ahí vamos a comenzar con algo más de 14.000 alumnos, 4 y 5, bueno, universalizados. Bien. Florit, no nos queda otra, es ineludible este caso, bueno, tan sonado de la niña que fue promovida, lo decíamos al comienzo, lo decíamos en la mesa, de la niña que fue en definitiva promovida por una orden judicial, la justicia interviniendo en un ámbito que, bueno, no es el de él, desconoce, quizás la idoneidad es
más que discutible. Pero más allá de eso, porque de eso ya se ha hablado muchísimo, ¿qué es lo que supone esta sentencia, más allá del caso en concreto, ¿no? O sea, genera una serie de antecedentes y también dispara un montón de discusiones que se pueden dar. Sí, por eso yo creo que si sacamos el caso concreto y nos remitimos a los aspectos conceptuales, digamos, la novedad es que la Sala de Abogados de toda la ANEP elaboró un informe que dio pie a un comunicado de prensa de Codicen, donde también hace un esfuerzo por no entrar en el caso particular, pero recuerda que la autonomía es competencia, en la educación es competencia de la ANEP, en la educación básica. Recuerda que trasladar la competencia específica del maestro al ámbito judicial supone avasallar la profesionalidad del docente y nos ubica a nosotros en estos debates, ¿verdad? ¿Cuáles son los alcances y los límites de la autonomía? Sabiendo que en el Uruguay el estar a salvo de las presiones políticas, de las presiones de los grupos de interés, de las presiones de sectores sociales, se construye desde el pensamiento bareliano con una organización jurídico-administrativa única en América, y tenemos escuelas que no dependen del ministerio y eso pone a salvaguarda a la educación de las presiones políticas, ¿verdad? Exacto. Por eso cambian los ministros de educación y en general las autoridades de la educación permanecen con más estabilidad. Claro. Ahora, esa salvaguarda no es un valor en sí mismo, sino es en función de poder asegurar a los alumnos y a las familias tener el personal más idóneo independientemente de su filiación política, independientemente de las veleidades de la política. Ahora, esa salvaguarda no puede quedar vulnerada por una decisión judicial porque la normativa establece la competencia del docente para determinar la promoción y la repetición. Claro, y además genera, ¿no?, toda una jurisprudencia y unos antecedentes que pueden ser realmente muy complicados y de una vulneración de potestades que tiene la educación en sí. Ese es todo un tema para reflexionar, pero también está, y lo apuro porque no quiero dejar de tocar algunos temas, que tienen que ver con lo que el juez dijo, ¿no? Que hoy lo citábamos acá. Entiende este sentenciante que fue la institución la que no logró abordar adecuadamente el referido potencial de la niña. No se puede someter a un niño a una frustración tan grande como lo es la repetición cuando la verdadera carencia fue la propia institución. Más allá del caso en particular, uno se pone a pensar en esas cosas y entonces empiezan a surgir las discusiones de, bueno, repetir sí, repetir no, ¿qué ganancia puede tener un niño al repetir? Bueno, yo diría que el Uruguay está en esa discusión, no en los estrados judiciales. No, en la propia, es un tema pedagógico y tiene impactos sociales. Por eso me llama la atención que sea desde lo judicial que se caracterice la repetición como frustración. Se puede caracterizar así, se puede caracterizar como segunda oportunidad, se la puede caracterizar como la necesidad de un tiempo adicional para un plan de aprendizaje personalizado, que es como primaria lo caracteriza, pero en todo caso ese debate está hoy en la agenda de primaria. La repetición en el año 2017 fue la más baja de la historia del Uruguay en primaria. Claro, porque hay una tendencia a eso, a no hacer repetir por el simple hecho de que de repente el niño no asimiló X cantidad de conocimientos. ¿Por dónde va en definitiva? Bueno, yo diría que la repetición era el recurso que tenía un sistema educativo que se masificaba para poder atender al niño que no había podido seguir al ritmo del aprendizaje. Es decir, pensemos en grupos que tenían 50 alumnos, 60 alumnos, 45 alumnos, donde la atención personalizada era impensable, donde no había maestros comunitarios, donde no había recursos tecnológicos, donde no había maestros itinerantes en dificultades de aprendizaje. Es decir, esa escuela que todavía existía en la década de los 60 generaba un 40% de repetición en primero.
promedialmente los alumnos demoraban casi 8 años en egresar, porque algunos repetían 3, 4 veces, otros no repetían ninguna, pero con un promedio de 40% de repetición en primero, era muy probable que la trayectoria demorase esos 7 años y medio u 8. ¿Y hoy por hoy por qué repite un niño, por ejemplo? Hoy repite porque no alcanzó los mínimos, pero sobre todo porque promoverlo implica colocarlo en un desafío donde el niño se va a sentir frustrado en su incapacidad de seguir los ritmos del aprendizaje. Por eso en este caso particular hubo una trayectoria escolar con mucho acompañamiento. Nosotros obviamente tenemos los documentos de la trayectoria de este caso particular y hubo un acompañamiento desde inicial y hubo un momento en que el desfasaje entre los avances y los desafíos de quinto año implicaron, a juicio de la maestra, de la directora, de la inspectora de primaria, de los equipos técnicos del colegio, un riesgo de fracaso demasiado alto y entonces se propone esta otra alternativa que es habilitar el recursar. Bien. ¿Complica más la situación el hecho de los niños que tienen algún tipo de discapacidad o no? Porque ahí también hay toda una discusión porque el nivel de aprendizaje o los tiempos o los procesos no son iguales. Al menos la discapacidad es intelectual, ¿verdad? Sí, partamos que todos alguna discapacidad tenemos, por eso el concepto de capacidades diferentes alude a que todos tenemos potencialidades y todos tenemos alguna área de nuestra personalidad, de nuestras dimensiones del desarrollo que generan hándicaps, ¿verdad? Hoy la visión que tiene primaria es fuertemente inclusiva, es decir, una intervención oportuna con maestros de apoyo, con equipos multidisciplinarios, con maestros itinerantes, con personalización del aprendizaje, para cuidar las trayectorias y que poniendo el centro en el niño podamos resolver frente a cada caso cuál es la mejor trayectoria escolar. En algunos casos va a ser la inclusión en una escuela especial. Muy pocos casos, yo diría la mitad de los que había en el año 85, para tomar una distancia grande. Hoy tenemos 6.000 niños incluidos en educación especial, antes había prácticamente 10.000. Otras veces es una doble matrícula, niños que están un tiempo en la escuela especial como centro de recursos, un tiempo en la escuela común. Otras veces es un maestro especializado que trabaja con el maestro de clase. En otros casos hay un acompañante pedagógico que ayuda a incorporar a este niño a la escuela común. Es decir, el centro es el alumno y las instituciones acompañan con adecuaciones curriculares, es decir, ajustar las exigencias curriculares a las capacidades del niño para poder asegurar el máximo desarrollo de sus posibilidades. Y a veces eso supone recursar, tanto supone recursar a veces, que el año pasado Primaria adoptó una resolución por la cual recuerda que recursar también es un derecho que se puede ejercer desde 3 años. Y hoy está habilitado eso como una oportunidad más, aunque intentamos que la repetición sea el mínimo. Claro, porque el recursar, el problema creo yo, perdón, desde la ignorancia total, es que recursar, si es el mismo curso, exactamente el mismo curso, claro, puede ser inútil, a menos que se recurse en un plan pensado para esa persona que ya lo cursó. Sí, sí. Entonces, es decir, y pueda hacer una nueva oportunidad, pero si es exactamente lo mismo, lo que alguien no aprendió de determinada manera, ¿por qué lo aprendería de la misma, no? Sí, sí, repetir exactamente lo mismo no tiene sentido. Por eso, tanto recursar como una promoción condicionada tiene que estar acompañada por un plan educativo de enseñanza personalizado que diga, bueno, este niño tiene estas dificultades, pero hizo todos estos avances. Pero todo eso está pensado si un niño repite, que ese año que repite, digamos, sea como en una condición de mayor seguimiento, de mayor acompañamiento, como para que eso, lo que no aprendió, lo aprenda. Bueno, está... Incluso hay una normativa, es el Acta 119, es decir, está normatizado, está reglamentado.
Después está la profesionalidad de cada maestro, los recursos adicionales que se le pueden incorporar a este niño, las evaluaciones. Recordemos que tenemos un sistema educativo que hace evaluaciones sistemáticas que dan al maestro insumos para intervenir ahí donde hay mayor debilidad. Pero para no perder la generalidad, yo diría, ¿cómo asegurar trayectorias completas y exitosas que permitan atender el mandato de la Ley de Educación, que supone egresar de la educación media, tener por lo menos 14 años de educación obligatoria, sabiendo que tenemos niños, jóvenes, alumnos con capacidades, con distintas capacidades? Es el gran desafío que hoy tiene la educación. El eje de la inclusión, minimizando las instancias de repetición. Bien. Y la preservación de la autonomía como garantía para los alumnos, no para los administradores, para los alumnos, son los dos grandes temas que este fallo judicial me parece que abrió al debate. El tema, como decía mi compañera Gabriela, es apasionante. Todo lo que tiene que ver con educación es apasionante, da para muchísimo más. Pero bueno, la seguiremos. Un placer. No. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Gracias.